Papá, los gemelos cuestan mucho. Tú entiendes, ¿verdad? Tú eres fuerte, puedes trabajar. Esas palabras todavía las escucho, no por el desprecio en ellas, sino porque vinieron de mi propio hijo, Ricardo, el niño que crié solo después de que su madre murió para darle vida, el hombre a quien le di todo. Y ahí estaba yo, parado frente a la pensión San Miguel, con una maleta vieja de cuero rajado en la mano, mirando un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante. Habitaciones por semana, decía. Ese era mi nuevo hogar. A los 72 años, después de trabajar 50 años como carpintero, después de construir con estas manos una casa de 2 pisos en Puebla, después de criar un hijo solo, de vender mi auto para pagar su universidad, de darle hasta la última moneda que tenía, la van se fue. El conductor ni siquiera me ayudó a bajar la maleta. Subí las escaleras despacio, porque las rodillas ya no aguantan como antes. Habitación 23, segundo piso. Abrí la puerta. Una cama de hierro oxidado, un armario chueco, un lavabo manchado con una llave que goteaba, una ventana que no cerraba bien y dejaba entrar el frío de la noche. Esto era todo. Todo lo que me quedaba después de 72 años de vida. ¿Y saben qué es lo peor? Que 3 semanas atrás yo tenía una casa. Mi casa. La casa que construí ladrillo por ladrillo. Pero mi hijo llegó con papeles y una sonrisa nerviosa. Papá, Sofía y yo esperamos gemelos. Necesitamos más espacio. Esta casa es muy grande. Para ti solo. Firma aquí. Te voy a dar 5,000 pesos al mes para que rentes un cuartito. Vas a estar mejor sin preocupaciones. Y yo firmé, porque confié, porque era mi hijo, porque pensé que él me cuidaría. Pero lo que Ricardo no me dijo es que una semana después de que yo firmé esos papeles, él vendió mi casa por 3 millones de pesos. 3 millones. Y de los 5,000 pesos que prometió darme cada mes, solo llegaron 2 pagos. Después, nada. Silencio. Cuando llamé, él contestó con fastidio. Papá, los gemelos cuestan mucho. Los pañales, la leche, el pediatra. Tú entiendes, ¿no? Tú eres fuerte, puedes trabajar. Trabajar. A los 72 años. Con artritis en las manos que me hace llorar cada mañana cuando intento cerrar los puños. Con un corazón débil que el médico ya me advirtió que no aguanta esfuerzos. Trabajar. Mientras mi hijo vivía en mi casa, que él vendió, con mi dinero, que él se robó. Y así fue como terminé aquí, en la pensión San Miguel, habitación 23, con un colchón que huele a humedad y una cobija delgada que no alcanza a cubrir el frío de la madrugada. Me senté en la cama, el resorte crujió, las lágrimas quisieron salir, pero las aguanté, porque un hombre no llora, un hombre sobrevive, pero lo que Ricardo no sabía, lo que ni yo sabía en ese momento, es que en menos de una semana, una carta iba a llegar. Una carta que iba a cambiarlo todo, porque a veces la justicia no viene de nuestras manos, viene de lugares que nunca imaginamos, y cuando llega con fuerza. Cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Porque esta historia apenas comienza, y lo que pasó después, mi hijo nunca lo vio venir. Esa primera noche en la pensión no dormí, no por el colchón duro, no por el frío, sino porque mi mente no paraba de volver atrás, a 1975, al día que todo comenzó. Yo tenía 22 años. Carmela estaba embarazada de 8 meses. Vivíamos en un cuarto alquilado en Puebla, tan pequeño que la cama tocaba las 2 paredes. Yo trabajaba en una fábrica de muebles de día y de noche hacía trabajos extras. Reparaba sillas, mesas, lo que fuera. Cada peso contaba, porque íbamos a ser padres, y yo había prometido a Carmela que nuestro hijo no iba a crecer en la pobreza como yo crecí. Una noche, Carmela se agarró el vientre y gritó. El dolor la dobló. Corrimos al hospital. Fue parto complicado. El bebé venía mal posicionado. Los doctores me sacaron de la sala. Y 3 horas después, un médico salió, con cara seria. Señor Moreno, tuvimos que elegir el bebé o la madre. Su esposa, ella nos pidió que salváramos al bebé. Mi mundo se derrumbó. Carmela murió esa noche, pero Ricardo nació. 5 libras, pequeño, llorando. Perfecto. Y cuando la enfermera me lo puso en los brazos y yo miré esa carita arrugada, hice una promesa.
La misma promesa que Carmela me hizo prometer antes de morir. Dale todo, Javier, todo. Y eso hice. Crié a Ricardo solo, sin ayuda. Mi familia estaba lejos, en Oaxaca. La familia de Carmela me culpó por su muerte. Quedé solo, pero no me rendí. Trabajaba 16 horas al día. Dejaba a Ricardo con doña Chuy, la vecina, que me cobraba 50 pesos a la semana para cuidarlo. Yo salía a las 5 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Cuando llegaba, Ricardo ya estaba dormido, pero yo me sentaba al lado de su cunita y le contaba del día. Le prometía que las cosas iban a mejorar, y mejoraron. Poco a poco, empecé a agarrar trabajos mejores, trabajos de carpintería fina, muebles a medida, puertas talladas. La gente empezó a recomendarme, y junté, peso por peso. Guardé en una lata de galletas debajo de mi cama, durante años, y cuando Ricardo tenía 10 años, compré el terreno. Un terreno en las afueras de Puebla. No era grande, pero era mío, y ahí, con estas manos, construí nuestra casa. Tardé 3 años. Trabajaba en la construcción los fines de semana. Ricardo me ayudaba, me pasaba los ladrillos, mezclaba el cemento, y cuando terminamos, cuando pusimos la última teja en el techo, lo abracé y le dije, «Mira, hijo, esto es tuyo, esto es nuestro, nadie nos lo va a quitar». Él tenía 13 años, sonrió, y me abrazó fuerte. «Gracias, papá, eres el mejor papá del mundo». Esas palabras las llevé en el corazón por décadas. Cuando Ricardo quiso estudiar ingeniería, la matrícula era cara, 45,000 pesos el primer año. Yo no los tenía, así que vendí mi camioneta, la camioneta que usaba para trabajar. Volví a usar camión público. Cargaba las herramientas en 2 bolsas pesadas. Me dolía la espalda, pero no importaba, porque mi hijo iba a tener educación. Iba a ser ingeniero, iba a tener la vida que yo nunca tuve. Se graduó con honores. Conseguí un buen trabajo en una constructora. Conoció a Sofía, hija de un contador. Familia de clase media, con aires. Cuando me presentaron a los papás de ella, en un restaurante elegante, el papá, don Rodrigo, me miró de arriba abajo, mi ropa vieja, mis manos callosas, y dijo con una sonrisa falsa, «Ah, así que usted es el carpintero. Qué bueno que Ricardo salió más profesional». No dije nada, sonreí, pero por dentro algo se rompió, y vi en los ojos de Ricardo vergüenza, vergüenza de mí, pero tragué esa humillación, porque era su día, su novia, su futuro. Un año después se casaron. La boda fue grande. 200 invitados, mariachi, banquete, decoración cara. Ricardo me pidió ayuda. «Papá, los papás de Sofía están pagando la mitad. ¿Tú puedes pagar la otra mitad?» 80,000 pesos. No los tenía, pero saqué un préstamo. Me tardé 2 años en pagarlo. 2 años comiendo frijoles y tortillas. 2 años sin comprar ropa nueva. Pero lo pagué, porque era la boda de mi hijo, y un padre hace sacrificios. Los primeros años del matrimonio fueron buenos. Ricardo venía a visitarme seguido, me traía a Sofía. Comíamos juntos. Yo les daba aguacates de mi árbol, nopales de mi jardín. Éramos familia. Pero entonces Sofía quedó embarazada. Gemelos. Y todo cambió. De repente, las visitas se hicieron raras. Ricardo siempre estaba ocupado. Cuando yo llamaba, contestaba cortante. «Papá, estoy en el trabajo, te llamo después». Pero nunca llamaba después. Y un día llegó, con Sofía y con esos papeles. Se sentaron en mi sala, en la sala que yo construí. Y Ricardo dijo, «Papá, necesitamos hablar. Sofía está embarazada de gemelos. Vamos a necesitar más espacio. Y tú estás solo en esta casa grande. No tiene sentido. Vamos a hacer algo bueno para todos. Tú firmas la casa a mi nombre. Yo te doy 5,000 pesos al mes. Rentas un cuartito. Sin preocupaciones. Sin tener que cuidar jardín, reparaciones, nada. Vas a estar mejor». Me quedé callado, mirando esos papeles, y una vocecita en mi cabeza me gritaba, «No firmes». Pero otra voz, más fuerte, la voz de Carmela decía, «Es tu hijo, es tu sangre, confía». Y firmé. Firmé porque pensé que iba a seguir siendo parte de su vida, que tal vez me dejarían un cuartito en la casa, que vería crecer a mis nietos ahí, que seríamos familia. Pero me equivoqué.
Una semana después, vi el anuncio en el Exit periódico. Se vende casa de 2 pisos, 3 habitaciones en Puebla. 3 millones de pesos. Con foto. Era mi casa. Mi hijo la estaba vendiendo. Sin decirme, sin preguntarme. Llamé, con las manos temblando. Ricardo, ¿qué es esto? Ah, papá, sí. Mira, pensándolo bien, es mejor así. Vendemos la casa. Yo invierto ese dinero en una casa mejor para nosotros. Y tú, tranquilo, con tu mensualidad. ¿Y yo? ¿Dónde voy a vivir? Papá, ya te dije. Rentas un cuarto. Es más fácil para ti. Pero... Esa casa la construí yo. Esa casa es... Papá, ya firmaste. Legalmente es mía ahora, no te preocupes. Vas a estar bien. Y colgó. Vendió la casa en 2 semanas. 3 millones de pesos. Y yo terminé aquí, en la pensión San Miguel, esperando una mensualidad que solo llegó 2 veces. Abandonado, como basura. La primera noche en la pensión, me quedé despierto hasta el amanecer. El colchón era duro como piedra. La cobija olía a naftalina vieja. Y por el pasillo, escuchaba ruidos, parejas, peleando, bebés llorando, una botella rompiéndose en algún lugar, gente viviendo vidas desesperadas en cuartos desesperados. Y yo era uno de ellos ahora. Miré el techo. Tenía una mancha de humedad en forma de México. Qué irónico. Mi país entero estaba ahí arriba, recordándome que yo había trabajado toda mi vida en esta tierra, había construido, había sudado, había dado todo, y ahí estaba, en un cuarto de pensión, solo, pobre, olvidado. Las lágrimas vinieron. No las aguanté esta vez. Lloré en 1900, silencio, con la cara contra la almohada delgada que olía a detergente barato. Lloré por Carmela, que murió creyendo que nuestro hijo tendría una vida mejor. Lloré por todos los años que trabajé 16 horas al día. Lloré por la casa que construí con mis manos y que ya no era mía. Lloré por el hijo que crié y que me tiró como basura. Pero después de las lágrimas, vino otra cosa. No rabia, todavía no. Vino una claridad fría, una determinación. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. Me senté en la cama y me dije a mí mismo, Javier Moreno, tú has sobrevivido cosas peores, sobreviviste la muerte de tu esposa, sobreviviste criar un hijo solo, sobreviviste 50 años de trabajo duro y vas a sobrevivir esto también. Me levanté cuando el sol apenas empezaba a salir, las 5:30 de la mañana, me lavé la cara en el lavabo manchado, el agua salía fría y con un poco de color óxido, pero me lavé, me peiné con las manos, me puse la misma ropa del día anterior porque era la única limpia que tenía, y salí. Bajé las escaleras de la pensión. En el pasillo del primer piso había un tablero de anuncios, papeles amarillentos pegados con tachuelas. Se busca cocinero, clases de inglés, vendo refrigerador. Y entonces lo vi, un papel blanco, recién puesto. Se busca carpintero para trabajos menores, reparaciones, instalaciones, pago por día. Preguntar por don Miguel en Ferretería El Martillo, calle Juárez 47. Arranqué el papel, lo doblé, lo metí en mi bolsillo y caminé. Caminé 40 minutos porque no tenía dinero para el camión. Llegué a la ferretería. Don Miguel era un hombre de unos 50 años, gordo, con bigote espeso. Me miró de arriba a abajo. ¿Tú eres carpintero? Toda mi vida. ¿Cuántos años tienes? 72. Hizo una mueca. Estás muy viejo, compa, pero tengo manos que funcionan y 50 años de experiencia. Me miró las manos, callosas, marcadas, manos de trabajador. Suspiró. Está bien, te doy una oportunidad. Tengo un cliente que necesita reparar unas puertas y unas repisas. 200 pesos por el día, ¿te sirve? 200 pesos. Era casi nada, pero era algo. Me sirve. Y así empecé. Trabajé 6 días seguidos, puertas desniveladas, repisas flojas, un portón que no cerraba bien. Mis manos dolían. Cada martillazo era un recordatorio de que ya no tenía 30 años. La artritis me hacía apretar los dientes. Pero trabajé. Regresaba a la pensión al anochecer, exhausto, con las manos hinchadas. Me acostaba sin cenar porque los 200 pesos apenas alcanzaban para pagar la semana de la habitación y comprar pan y frijoles.
Pero no me quejé, porque eso es lo que hacen los hombres de verdad. Sobreviven. En el 7º día, un sábado, terminé el último trabajo. Don Miguel me pagó 1,400 pesos en total. Los conté 2 veces, los guardé en mi bolsillo y caminé de regreso a la pensión con una sensación extraña. No era orgullo, pero tampoco era vergüenza, era resistencia. Cuando llegué a la pensión, eran como las 6 de la tarde. Doña Lupe, la señora gorda que manejaba la recepción, me llamó desde su ventanilla. «Don Javier, oiga, llegó una carta para usted, certificada del DF». ¿Una carta? Yo nunca recibía cartas. Nadie sabía que estaba aquí. Me acerqué. Doña Lupe me pasó un sobre blanco, grande, con un sello oficial. Escritorio Jurídico Maldonado en Asociados, Ciudad de México. Mi corazón empezó a latir rápido. Pensé, Ricardo me está demandando. Quiere quitarme hasta los 200 pesos que gano. Subí a mi cuarto, cerré la puerta. Me senté en la cama y con manos temblorosas abrí el sobre. Saqué la carta. Era en papel membretado, oficial, con un logo dorado en la parte superior. Empecé a leer, y con cada palabra mi respiración se hacía más difícil. Estimado señor Javier Moreno, por medio de la presente, el Escritorio Jurídico Maldonado en Asociados le informa que el señor Augusto Maldonado Ruiz, fallecido el día 15 de septiembre del presente año, lo ha nombrado como beneficiario único de su herencia. El patrimonio incluye 12 millones de pesos en cuentas bancarias y una propiedad ubicada en Cuernavaca, Morelos. Para reclamar la herencia, deberá presentarse en nuestras oficinas en un plazo no mayor a 30 días, con identificación oficial. Atentamente, Lic. Fernando Maldonado. Leí la carta 3 veces. 4. 5. No podía ser real. 12 millones de pesos. 12 millones. Y una propiedad. Augusto Maldonado. El nombre me llevó 50 años atrás, a 1973. Yo tenía 20 años. Trabajaba en una hacienda en Morelos. En la hacienda de don Ernesto Maldonado, un hacendado rico, dueño de tierras enormes. Yo era uno de 30 trabajadores. Cortaba madera, reparaba cercas, hacía lo que me ordenaran. Y ahí conocí a Augusto. Augusto era el hijo único de don Ernesto. Tenía como 10 años cuando yo llegué a trabajar ahí. Era un niño flaco, con lentes gruesos, callado. No jugaba con los otros niños. Se la pasaba solo, dibujando en un cuaderno bajo un árbol. Los otros trabajadores se burlaban de él. El niño raro, le decían. El afeminado. Cosas crueles. Un día yo estaba reparando un establo cuando escuché gritos. Salí y vi a 3 chavos, hijos de otros trabajadores, empujando a Augusto contra la pared del granero. «Dame tu dinero, niño rico, o te vamos a romper tus dibujitos». Augusto lloraba tratando de proteger su cuaderno, y algo en mí, algo se encendió. No lo pensé. Corrí. Me metí entre ellos. «Déjenlo». Uno de los chavos, el más grande, me empujó. «No te metas, Javier». Dije que lo dejen. Me lanzó un puñetazo. Me dio en la boca. Sentí el sabor de la sangre, pero no me moví. Le devolví el golpe. Se cayó. Los otros 2 se asustaron y corrieron. Augusto estaba en el suelo, temblando, con su cuaderno apretado contra el pecho. Lo ayudé a levantarse. «¿Estás bien?» Él asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias, Javier. Nadie nunca me había defendido». Le limpié la tierra de la ropa. «No les hagas caso. Son idiotas. Es que soy raro. A mí no me gusta lo que les gusta a ellos. Me gusta dibujar y leer y... No eres raro, eres diferente, y eso está bien». Me miró con esos ojos grandes detrás de los lentes y sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Después de ese día, Augusto siempre me buscaba. Cuando yo estaba trabajando, él aparecía con su cuaderno. Me mostraba sus dibujos, paisajes, animales, edificios. Eran buenos, muy buenos. «¿Tú hiciste esto?», le pregunté una vez. «Sí, está increíble. Debería ser arquitecto. Mi papá dice que los Maldonado no son artistas, que tengo que estudiar administración para manejar la hacienda». «¿Y qué quieres tú?». Se quedó callado. Y luego dijo, bajito, «Yo quiero dibujar». «Entonces dibuja. Aunque mi papá no quiera,
Augusto, la vida es tuya, no de tu papá. Esas conversaciones se hicieron rutina. Yo trabajaba, él dibujaba a mi lado. Le enseñé carpintería básica, cómo sostener un martillo, cómo medir, cómo cortar madera derecho. Él era torpe al principio, pero aprendía rápido. Y yo disfrutaba. Enseñarle. Era como tener un hijo. 3 años trabajé en esa hacienda, y durante esos 3 años, Augusto y yo fuimos amigos. Él me contaba sus sueños. Yo le contaba de Carmela, de mis planes de algún día tener mi propia casa. Éramos de mundos diferentes. Él, hijo de hacendado rico. Yo, trabajador pobre. Pero nos entendíamos. Pero en 1976, don Ernesto me corrió. No por algo malo que hice, sino porque descubrió que Augusto pasaba mucho tiempo conmigo. No quiero que mi hijo ande con peones, me dijo. Me pagó, me echó, y nunca más vi a Augusto. Me fui a Puebla, conseguí otro trabajo, conocí a Carmela, me casé, nació Ricardo, y Augusto quedó como un recuerdo, un buen recuerdo de mi juventud. Nunca supe qué pasó con él, si estudió arquitectura, si dibujó, si fue feliz. Y ahora, 50 años después, esta carta me decía que él había muerto, sin hijos, sin esposa, y me había dejado todo, a mí, el carpintero pobre que lo defendió cuando era niño, el único amigo que tuvo en su infancia. No podía creerlo. Me quedé sentado en esa cama con la carta en las manos, llorando, pero esta vez no era llanto de tristeza, era de algo que no sentía en mucho tiempo, esperanza. Al día siguiente, domingo, tomé el camión a la Ciudad de México. 4 horas de viaje. Gasté 200 pesos en el boleto, casi todo lo que me quedaba. Pero tenía que ir. Tenía que saber si era real. Llegué a la dirección de la carta. Un edificio alto, de cristal, en Polanco. Oficinas elegantes. Subí al piso 12. La recepcionista me miró raro. Un viejo con ropa vieja y manos sucias en un lugar así. ¿En qué le puedo ayudar? Vengo a ver al licenciado Fernando Maldonado. ¿Tiene cita? No, pero recibí esta carta. Le mostré. Ella leyó, y su actitud cambió completamente. Oh, sí, señor Moreno. Un momento, por favor. Hizo una llamada, y 2 minutos después, un hombre de unos 40 años, traje gris, salió de una oficina. ¿Señor Javier Moreno? Sí, soy Fernando Maldonado, sobrino de Augusto. Por favor, pase. Entramos a una oficina enorme, con vista a la ciudad, escritorio de madera cara, sillones de cuero. Me senté, nervioso. Señor Moreno, empezó Fernando. Primero que nada, lamento su pérdida. Mi tío Augusto falleció hace 3 semanas, cáncer de páncreas. Lo siento. Gracias, mire, voy a ser directo. Mi tío dejó un testamento muy claro. Usted es el único beneficiario. Todo lo que él tenía es suyo ahora. ¿Por qué yo? No lo vi en 50 años. Fernando sacó una carpeta. La abrió, sacó una carta, con letra temblorosa. Mi tío escribió esto un mes antes de morir. Con su permiso, voy a leerle una parte. Fernando, cuando yo muera, quiero que busques a Javier Moreno, el carpintero que trabajó en la hacienda de mi padre en los años 70. Él fue la única persona que me trató con respeto cuando era niño, que me defendió, que creyó en mí. Por su culpa mi padre lo corrió, y yo nunca tuve el valor de buscarlo para agradecerle. Nunca tuve el valor de decirle que, gracias a él, yo estudié arquitectura, que dibujé, que viví la vida que yo quería, no la que mi padre quería, y ahora que estoy muriendo, quiero que todo lo que construí sea para él, porque él me enseñó que un hombre se construye con acciones, no con apellidos. Fernando terminó de leer. Yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Señor Moreno, continuó Fernando, la herencia incluye 12 millones de pesos en cuentas bancarias y una casa en Cuernavaca que mi tío diseñó él mismo. Es una casa hermosa, él vivió ahí sus últimos 20 años. Yo no sé qué decir. No tiene que decir nada. Solo necesito que firme aquí y que me muestre su identificación. Saqué mi INE vieja con la foto borrosa. Fernando la revisó. Sacó copias. Me pasó una montaña de papeles. Firme aquí y aquí y aquí. Firmé. Con mano temblorosa, firmé 20 papeles
Y cuando terminé, Fernando me dio la mano. «Felicidades, señor Moreno. Oficialmente, usted es un hombre rico». No sentí felicidad todavía. Sentía confusión, shock. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo acceder al dinero? El proceso legal toma unos 15 días, pero puedo adelantarle 100,000 pesos hoy mismo, en efectivo, si necesita, para gastos inmediatos. ¿100,000 pesos? Sí. Sí, por favor. Fernando hizo una llamada, y 10 minutos después, una secretaria entró con un sobre manila, lleno de billetes. Me lo dio. Yo lo agarré con las 2 manos, como si fuera a desaparecer. «Señor Moreno», dijo Fernando, «una cosa más. La casa de Cuernavaca. Las llaves están aquí. Puede ir cuando quiera. Es suya». Me dio un llavero, con 3 llaves, y una dirección escrita en una tarjeta. Salí de esa oficina flotando. No caminaba, flotaba. Bajé a la calle. Me senté en una banca de un parque. Saqué el sobre. Lo abrí. Billetes de 500, de 1,000. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Conté. 100,000 pesos, reales, en mis manos, y en 15 días, 12 millones más. Cerré los ojos y hablé, en voz baja, como si Augusto pudiera escucharme. «Gracias, chamaco. No sé por qué hiciste esto, pero gracias». Me quedé ahí, en esa banca, por 1 hora, pensando, procesando, y lentamente, una idea empezó a formarse en mi mente. Ricardo, mi hijo, que me había dejado pobre, que me había robado mi casa, que me había abandonado en una pensión. Él no sabía nada de esto. Y yo no le iba a decir. Todavía no. Primero, iba a hacer las cosas bien, con inteligencia, con dignidad. Iba a usar ese dinero, no para vengarme, sino para enseñarle una lección. La lección que nunca aprendió, que un hombre no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a los que ama. Regresé a Puebla esa misma noche, pero no volví a la pensión inmediatamente. Primero fui a un hotel, uno modesto pero limpio. Pagué 800 pesos por la noche. Me di un baño caliente, el primero en semanas. El agua quemaba, pero era glorioso. Me puse ropa limpia que compré en una tienda. Nada caro, pero limpio, nuevo, y me acosté en una cama con sábanas suaves. Y dormí. Dormí como no dormía en meses, sin frío, sin ruidos, sin humedad. Al día siguiente, fui al banco. Abrí una cuenta. Deposité los 90,000 pesos que me quedaban de los 100,000. Guardé 10,000 en efectivo, en mi bolsillo. Y esperé. 15 días. 15 días en los que seguí viviendo en la pensión. Seguí trabajando con don Miguel. Seguí siendo el viejo pobre que todos veían, porque no quería que nadie supiera. Todavía no. Y entonces llegó la llamada de Fernando. «Señor Moreno, el proceso terminó. Los 12 millones están en su cuenta y la casa está a su nombre. Oficialmente todo es suyo». Colgué. Me senté en la cama de la pensión y por primera vez en semanas sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene el control. Ricardo me quitó todo. Pero la vida me devolvió el doble. Y ahora yo iba a decidir qué hacer con eso. Fui al banco al día siguiente. Pedí hablar con el gerente. Me atendió en una oficina privada. «Señor Moreno, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero abrir una cuenta de inversión a nombre de mis 2 nietos, Ricardo Moreno Jr. y Sofía Moreno Jr. ¿Sus nietos? Sí. Quiero depositar 3 millones de pesos, pero con condiciones». «¿Qué tipo de condiciones?» «Que el dinero solo se pueda retirar cuando cumplan 18 años, y solo si están estudiando universidad, y solo si tienen promedio mayor a 8. El gerente parpadeó. Eso es muy específico». «Sí. ¿Se puede hacer?» «Sí. Se llama fideicomiso educativo. Podemos hacerlo». «Perfecto, háganlo». Firmé los papeles. Transferí los 3 millones. Exactamente la misma cantidad que Ricardo ganó vendiendo M y casa. Ahora, ese dinero no era para él, era para sus hijos. Y solo si él los criaba bien, solo si les enseñaba el valor de la educación, del esfuerzo, de las cosas que él nunca aprendió. El resto del dinero, 9 millones, lo dividí. 3 millones para inversiones.
para vivir de los intereses, 3 millones para donativos, orfanatos, asilos, lugares donde ayudan a gente como yo, gente olvidada, y 3 millones para mí, para vivir, para viajar, para hacer las cosas que nunca pude hacer porque siempre estaba trabajando, siempre estaba sacrificándome, siempre estaba dando todo a un hijo que no lo valoró. Vendí la casa de Cuernavaca. Era hermosa, sí, pero era muy grande para mí. La vendí en 8 millones. Y con ese dinero compré un departamento, 2 habitaciones, en un edificio modesto pero digno, con elevador, con seguridad, con una vista bonita. Y me mudé. Saqué mis cosas de la pensión, que no eran muchas, una maleta, y me fui. Doña Lupe me vio salir. ¿Se va, don Javier? Sí, doña Lupe. ¿Consiguió algo mejor? Algo así. Qué bueno, usted es buen hombre, merece cosas buenas. Le sonreí y salí, por última vez, de la pensión San Miguel, donde había tocado fondo, y desde donde ahora comenzaba a subir. Pasé 2 semanas instalándome en mi departamento nuevo. Compré muebles, nada lujoso, pero dignos. Un sillón cómodo, una cama buena, con colchón ortopédico que no me doliera la espalda, una mesa de comedor, platos nuevos, ollas nuevas, todo nuevo, todo mío, comprado con dinero que gané, no por trabajo reciente, sino por haber sido buena persona 50 años atrás, por haber defendido a un niño, por haber sido humano cuando nadie más lo fue. Cada mañana me despertaba en esa cama nueva, en ese cuarto limpio, con luz entrando por la ventana, y no podía creer que era real, pero era real. Me hacía café en mi cafetera nueva, me sentaba en mi balcón pequeño, y miraba la ciudad, y pensaba en Ricardo, en mi hijo que no sabía nada de esto, que pensaba que su papá todavía estaba en esa pensión horrible, comiendo pan duro, durmiendo en un colchón podrido, porque en 2 meses desde que me abandonó, no me había llamado ni una sola vez, ni una, ni para preguntar si estaba vivo, ni para ver si necesitaba algo, nada. Y eso me confirmó algo, que la decisión que tomé de no darle ni un peso era la correcta. 3 semanas después de mudarme decidí ir al doctor. Hacía años que no iba a revisión. No tenía dinero antes, pero ahora sí. Fui a una clínica privada. Me hicieron estudios, sangre, corazón, todo. Y el doctor, un hombre joven, me dio los resultados una semana después. Señor Moreno, tiene el colesterol alto, la presión alta, y su corazón tiene una válvula que está fallando. Necesita cirugía. ¿Cirugía? Sí. No es urgente todavía, pero en 6 meses, 1 año, va a ser necesario. Es cara, como 250,000 pesos. Antes, esa noticia me hubiera destruido. ¿De dónde iba a sacar 250,000 pesos? Hubiera tenido que pedirle a Ricardo, rogarle, humillarme. Pero ahora, está bien, agéndela. Cuando sea necesario, la hacemos. El doctor me miró sorprendido. ¿Estás seguro? Es mucho dinero. Estoy seguro. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Control sobre mi vida. Control sobre mi salud. Control sobre mi futuro. Ricardo me había quitado mi casa, pero no me quitó mi dignidad. Y ahora, con este dinero, yo podía vivir. Realmente vivir. 1 mes completo pasó. Y nada de Ricardo. Ni una llamada. Ni un mensaje. Yo tampoco lo busqué, porque quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que él se preguntara siquiera si yo estaba vivo. Y la respuesta fue 1 mes y medio. Un sábado por la tarde, mi celular sonó. Número de Ricardo. Contesté. ¿Bueno? Papá, hola. ¿Cómo estás? Su voz era casual, como si nada, como si no me hubiera abandonado. Vivo. Qué bueno. Oye, mira, te estaba llamando porque, bueno, los gemelos ya nacieron. Hace 3 semanas. 3 semanas. Y apenas me avisaba. Felicidades. Gracias. Son preciosos. Un niño y una niña. Ricardo Jr. y Sofía Jr. Qué bien. Sí. Oye, papá, ando medio apretado con los gastos. Ya sabes, los bebés cuestan. Pañales, leche, doctor. ¿Crees que puedas prestarme unos 10,000 pesos? Te los pago el mes que viene. 10,000 pesos. Después de robarme 3 millones. Después de abandonarme.
Ricardo, no tengo 10,000 pesos. Ah, bueno, 5,000. No. Papá, es que... Ricardo, no tengo dinero para prestarte. Apenas estoy sobreviviendo. ¿Sigues en la pensión? No. No. ¿Dónde estás? En otro lugar. ¿Dónde? No es tu problema. Papá, ¿estás enojado conmigo? No, Ricardo, no estoy enojado. Estoy desilusionado. Pero ya no es tu problema. Tú tienes tu familia. Cuídalos. Adiós. Y colgué. No grité, no lloré. Solo colgué. Y lo bloqueé. Porque no necesitaba eso en mi vida. 2 semanas después, empecé a hacer las cosas que siempre quise hacer. Cosas que nunca pude porque siempre estaba trabajando, ahorrando, sacrificándome por otros. Reservé un viaje a Oaxaca, mi tierra, donde nací, donde no volvía desde hace 40 años. Tomé el autobús, 5 horas. Llegué a mi pueblo. Todo había cambiado, pero la iglesia seguía ahí, y la casa donde crecí ya no era mía. Otra familia vivía ahí, pero me paré enfrente y recordé a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, todos muertos ya. Me quedé 3 días, visité tumbas, comí tlayudas, tomé mezcal y lloré. Lloré por todo lo que perdí, por todo lo que dejé atrás, pero también sentí paz, porque había vuelto, había cerrado un círculo. Regresé a mi departamento en Puebla sintiéndome más ligero, y entonces empecé a hacer donativos. Fui a un asilo de ancianos en las afueras de Puebla. Casa del Abuelo se llamaba. Entré. Olía a desinfectante y a comida vieja. Había como 30 ancianos ahí, algunos en sillas de ruedas, algunos acostados, todos olvidados, como yo casi fui. Hablé con la directora. ¿Cuánto necesitan para mejorar este lugar? Ella me miró sorprendida. Señor, necesitamos de todo. Colchones nuevos, comida mejor, medicinas. ¿Cuánto? Con 500,000 pesos podríamos hacer maravillas. Está bien, les voy a donar 1,000,000. Ella casi se desmaya. ¿1 millón? Sí, pero con una condición, que ese dinero se use solo para los abuelitos, no para sueldos administrativos, para ellos. Señores, ¿quién es usted? Alguien que sabe lo que es estar olvidado. Hice lo mismo con un orfanato y con una iglesia que daba comida a gente sin hogar. 2 millones de pesos repartidos. Y cada vez que entregaba un cheque, sentía que Carmela me miraba desde arriba, orgullosa, porque yo estaba usando ese dinero no para ser rico, sino para ser digno, para honrar la memoria de un niño que me vio como héroe y de una esposa que creyó en mí. Y así pasaron 3 meses. 3 meses en los que viví tranquilo, sin lujos, pero con dignidad. Comía bien, dormía bien, caminaba por el parque, leía libros, cosas que nunca tuve tiempo de hacer, y era feliz. No una felicidad explosiva, sino una felicidad tranquila, de un hombre que finalmente después de 72 años podía descansar. Pero claro, la paz no dura para siempre, porque un día tocaron mi puerta. Abrí y ahí estaba Ricardo, con Sofía, y con 2 bebés en carriolas. Me quedé congelado. Hola, papá. Ricardo, ¿qué haces aquí? ¿Podemos pasar? No quería, pero los bebés estaban ahí, mis nietos, y no era culpa de ellos. Pasen. Entraron. Ricardo miró alrededor. El departamento, los muebles nuevos, la TV nueva, el cuadro en la pared. Se quedó callado, confundido. Papá, ¿qué es este lugar? Mi casa. ¿Tu casa? Pero, ¿cómo? Dijiste que no tenías dinero. No te mentí. Cuando me llamaste, no tenía dinero para prestarte. Pero, esto costó dinero. ¿De dónde lo sacaste? Me senté, en mi sillón. Los miré. Ricardo con cara de confusión, Sofía con cara de sospecha, y los bebés dormidos, ajenos a todo. Siéntense. Se sentaron, en el sillón de enfrente. Ricardo, hace 4 meses recibí una carta, de un abogado. Resulta que un amigo de mi juventud, alguien a quien no veía en 50 años, murió, y me dejó una herencia. Vi cómo la cara de Ricardo cambiaba, de confusión a interés. ¿Una herencia? ¿De cuánto? Suficiente para vivir bien el resto de mi vida. Pero, ¿cuánto, papá? No es tu problema, Ricardo. Claro que es mi problema. Soy tu hijo, tengo derecho a saber. Me reí.
No pude evitarlo. ¿Derecho? ¿Tú tienes derecho? Ricardo, tú me robaste mi casa. Me dejaste en una pensión, no me llamaste en 2 meses. Y ahora, porque descubriste que tengo dinero, ¿ahora sí soy tu papá? Yo no te robé nada. Tú firmaste. Firmé porque confié en ti, porque pensé que ibas a cuidarme. Y en lugar de eso, vendiste mi casa, te embolsaste 3 millones de pesos y me abandonaste. Sofía intervino. Señor Javier, entienda, teníamos gastos, los bebés. Sofía, con todo respeto, cállese. Esto es entre mi hijo y yo. Ella cerró la boca, ofendida. Ricardo se paró. ¿Y qué hiciste con el dinero? ¿Lo gastaste en esto? Señaló el departamento con desprecio. No, la mayor parte la doné. A asilos, a orfanatos, a gente que realmente lo necesita. ¿Qué? ¿Lo donaste? Sí. Papá, ese dinero es mío. Soy tu único hijo. No, Ricardo. Ese dinero era mío. Y yo decidí qué hacer con él. Igual que tú decidiste qué hacer con los 3 millones que ganaste vendiendo mi casa. Pero yo soy tu sangre. Deberías haberme dado algo. Me levanté. Caminé hacia él. Lo miré a los ojos. Te di toda mi vida, Ricardo. Te di mi juventud, mi salud, mi dinero, mi casa. Te di todo. ¿Y qué me diste tú? Abandono, desprecios, nada. Papá, ahora quiero que te vayas, tú y tu esposa, y llévense a los bebés. ¿Nos estás corriendo? No, los estoy dejando ir, con la misma facilidad con la que tú me dejaste ir a mí. Ricardo se quedó parado ahí, temblando, no de frío, de rabia, de frustración, de la impotencia de darse cuenta de que ya no tenía control. No puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué, Ricardo? Tratarte como tú me trataste. Yo soy tu hijo, tienes la obligación de ayudarme. No, ya no tengo esa obligación. Esa obligación se terminó el día que me dejaste solo en una pensión sin ni siquiera llamarme para ver si seguía vivo. Sofía agarró a Ricardo del brazo. Amor, vámonos, no vale la pena. No, él tiene dinero, nuestro dinero. No es tu dinero, Ricardo, dije con voz firme, y nunca lo fue. Él dio un paso hacia mí, agresivo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vendí tu casa, y lo volvería a hacer, porque yo tenía necesidades, tengo una familia, ¿y tú? Tú estás solo, nadie te quiere, ni siquiera mamá te quería. Ella murió para no tener que estar contigo. El silencio que siguió fue pesado, espeso. Esas palabras cruzaron una línea. Vi, rojo, pero no grité, no lo golpeé, porque un hombre no pierde el control. Un hombre responde con verdad. Ricardo, dije, con voz baja pero firme, tu madre murió dándote vida. Ella eligió salvarte a ti en lugar de salvarse a ella, y cada día de tu vida yo te lo recordé. Te dije lo valiosa que eras para ella, lo mucho que te amaba. Y tú acabas de escupir en su tumba. Él parpadeó, como si recién se diera cuenta de lo que dijo. Papá, yo no. Sal de mi casa. Papá, espera. Dije, que salgas de mi casa. Mi voz retumbó en las paredes. Los bebés se despertaron. Empezaron a llorar. Sofía los cargó, asustada. Vámonos, Ricardo, ya. Pero Ricardo no se movió. Se quedó ahí mirándome, y por un segundo vi algo en sus ojos. Arrepentimiento, miedo, no lo sé. Papá, lo siento. No quise decir eso de mamá, pero lo dijiste, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre el hombre que eres. No soy malo, solo estoy desesperado. Los bebés cuestan tanto. La casa que compré es cara. Los pagos, compraste una casa con mi dinero, Ricardo, con los 3 millones que me robaste. No te robé, tú firmaste. Firmé porque confié, y tú abusaste de esa confianza. Sofía jaló a Ricardo. Amor, por favor, vámonos. Y finalmente, él cedió. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir volteó. ¿Y los gemelos? ¿Ni siquiera vas a conocerlos? Miré a los bebés. 2 caritas arrugadas, inocentes, hermosas, parte de mí, pero también parte de él. Cuando sean grandes, dije, cuando puedan venir sin ti, los voy a conocer, les voy a contar quién fue su abuela, quién fue su abuelo, y les voy a enseñar lo que su padre nunca aprendió, que la familia no se mide en sangre, sino en acciones. Ricardo abrió la boca para responder,
Pero no le salió nada. Salió. Sofía detrás de él. La puerta se cerró y me quedé solo, en el silencio. Las piernas me temblaban. Me senté y respiré. Profundo. Esa confrontación me había costado. No físicamente, emocionalmente, porque por más que un hijo te traicione, sigue siendo tu hijo. Y duele. Duele como nada en el mundo. Pero también sabía que hice lo correcto, porque si le hubiera dado dinero, si lo hubiera rescatado, él nunca habría aprendido, nunca habría entendido el valor de las cosas, el valor del sacrificio, del trabajo, del respeto, y eso era más importante que cualquier cantidad de dinero. Esa noche no dormí bien. Soñé con Carmela. Soñé que ella estaba sentada al lado de mi cama, como cuando estaba viva, y me preguntaba: ¿hiciste lo correcto, Javier? Y yo le respondía: no lo sé, amor, no lo sé. Los días siguientes fueron extraños, tranquilos pero vacíos. No tuve noticias de Ricardo, y yo no lo busqué. Seguí con mi rutina. Salía a caminar, iba al parque, leía, veía la tele, pero algo había cambiado. Me sentía solo, más solo que antes, porque antes, en la pensión, yo tenía la rabia para acompañarme, la indignación, el sentimiento de injusticia, pero ahora, con todo resuelto, con dinero en el banco, con un techo digno, solo quedaba el vacío de no tener familia. 2 meses pasaron, y entonces, una tarde de jueves tocaron mi puerta. Abrí. Era Ricardo, solo, sin Sofía, sin los bebés. Se veía mal, ojeras, barba de días, ropa arrugada. Hola, papá. Ricardo. ¿Puedo pasar? Dudé, pero algo en su mirada me hizo ceder. Pasa. Entró. Se sentó en el sillón. Yo me senté enfrente, en silencio, esperando. Papá, vine a disculparme, de verdad. No dije nada. Solo lo miré. Lo que dije de mamá fue horrible, imperdonable, no lo pienso, nunca lo pensé, solo estaba enojado, frustrado, y dije lo peor que se me ocurrió para lastimarte. Lo lograste. Lo sé, y lo siento, de verdad lo siento. Suspiró, se pasó las manos por la cara. Papá, perdí el trabajo. ¿Qué? Me corrieron, hace 1 mes, por recortes, y no he podido encontrar otro. Sofía está furiosa. Dice que soy un fracasado, que no puedo mantener a la familia. Los pagos de la casa se están atrasando. Los bebés necesitan cosas y yo no sé qué hacer. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo no vi al hombre arrogante que me traicionó. Vi al niño asustado que alguna vez fue, al niño que lloraba en las noches después de que murió su mamá. ¿Y viniste aquí para qué? ¿Para que te dé dinero? No, vine porque no tengo a nadie más. Sofía no me habla. Sus papás me desprecian. Mis amigos desaparecieron. Y tú eres lo único que tengo. Ahora soy lo único que tienes. ¿Cuando ya perdiste todo lo demás? Sí, y sé que no merezco tu ayuda. Sé que fui un mal hijo, un hijo ingrato, egoísta, pero papá, te necesito. Las lágrimas empezaron a correr por su cara, y no eran lágrimas de manipulación, eran reales, de verdadero quebranto. Ricardo, dije con voz calmada, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que cuando yo me quedé sin nada, cuando tú me dejaste en esa pensión, yo no fui a rogarte. Yo salí, busqué trabajo, sobreviví. Con 72 años y artritis en las manos, sobreviví. Porque eso es lo que hacen los hombres de verdad. Lo sé. Lo sabes porque no parece. Papá, yo no soy fuerte como tú. No es fuerza, Ricardo. Es dignidad. Es saber que tu valor no viene de lo que tienes, sino de lo que haces. Y tú me robaste mi casa, me abandonaste, y ahora esperas que te salve. Se quedó callado, llorando en silencio. Pero te voy a decir algo, continué. No te voy a dar dinero, no te voy a rescatar, porque si lo hago, nunca vas a aprender. ¿Entonces me vas a dejar caer? Sí, pero no para destruirte, sino para que toques fondo, para que entiendas lo que se siente, y para que cuando te levantes, lo hagas con tus propias manos, como yo lo hice. Y si no puedo, vas a poder, porque eres mi hijo, y aunque no actúes como tal, tienes mi sangre, y mi sangre es de sobrevivientes. Limpió sus lágrimas. ¿Y los gemelos?
¿El dinero que dijiste que pusiste para ellos? Ese dinero sigue ahí, en un fideicomiso. 3 millones de pesos, pero solo lo van a recibir cuando tengan 18 años. Y solo si estudian, y solo si tú les enseñas a ser mejores de lo que tú fuiste. ¿Por qué hiciste eso? Porque ellos no tienen la culpa de tu error. Ellos merecen una oportunidad. Y ese dinero son los 3 millones que tú ganaste vendiendo mi casa. Solo que ahora, en lugar de gastarlo en lujos, va a ir a educación, a futuro, a cosas que realmente importan. Ricardo asintió, lentamente. Papá, ¿me odias? No, Ricardo, no te odio. Te amo. Siempre te voy a amar. Pero amar no significa permitir. Amar es enseñar. Y la lección más dura que te voy a dar es esta. Aprende a valerte por ti mismo. Se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes de salir dijo, gracias, papá. ¿Por qué me das las gracias? Por no rendirte conmigo, aunque yo me haya rendido contigo. Salió, y esta vez, cuando la puerta se cerró, no sentí rabia, no sentí tristeza, sentí esperanza, esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi hijo finalmente iba a entender. Los meses siguientes fueron de silencio. No supe nada de Ricardo, pero escuché, por conocidos, que estaba trabajando, en construcción, trabajo duro, mal pagado, pero honesto, que Sofía se había ido por un tiempo a casa de sus papás, que él estaba solo, viviendo en un cuarto rentado, luchando, y una parte de mí quería ir a ayudarlo, quería rescatarlo, pero me contuve, porque sabía que si lo hacía, todo habría sido en vano. Y entonces, 6 meses después de nuestra última conversación, un domingo por la mañana tocaron mi puerta. Abrí, y ahí estaba Ricardo, pero diferente, más delgado, más bronceado, con manos callosas, con ropa de trabajo y con una sonrisa tímida. «Hola, papá». «Ricardo, ¿puedo pasar?» «Pasa». Entró, pero esta vez no se sentó inmediatamente. Se quedó parado, nervioso. «Papá, vine a decirte algo». «Dime». «Conseguí trabajo estable, en una constructora. No pagan mucho, pero es honesto y estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo lo que es trabajar de verdad, con las manos, con el sudor. Me alegra». Y Sofía volvió, no porque tenga dinero, sino porque vio que estoy cambiando, que estoy tratando. Los gemelos están bien, creciendo. ¡Qué bien! Y vine también a traerte algo. Sacó un sobre de su bolsillo. Me lo dio. Lo abrí. Adentro había 5,000 pesos. ¿Qué es esto? Los 2 pagos que te di cuando te dejé en la pensión. Fueron 5,000 pesos en total. Te los estoy devolviendo. No es mucho, y sé que no compensa los 3 millones. Pero es un inicio. Miré el dinero, y luego lo miré a él. Ricardo, no necesito este dinero. Lo sé, pero yo necesito dártelo, porque necesito empezar a pagar mi deuda contigo. No la deuda de dinero, la deuda de dignidad. Sentí un nudo en la garganta. Guárdalo, para los gemelos. No, papá, es tuyo, por favor, acéptalo. Tomé el dinero, no porque lo necesitara, sino porque entendí lo que representaba. Un primer paso. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, papá, por no rendirte. Conmigo. Nos sentamos, esta vez sin tensión, sin rabia, solo un padre y un hijo, hablando. ¿Cómo están los gemelos?, pregunté. Grandes, ya tienen 6 meses. Ricardo Jr. se parece a ti. Tiene tus ojos. Sonreí. ¿De verdad? Sí, y Sofía Jr. tiene la sonrisa de mamá. O al menos eso creo, porque solo la conozco por fotos. Tu mamá tenía una sonrisa hermosa. Lo sé. Se quedó callado un momento. Luego continuó. Papá, cuando estaba en la construcción, cargando ladrillos, mezclando cemento, pensé en ti, en cómo tú hacías eso a mi edad, y más viejo también, y nunca te quejaste, nunca dijiste que era duro, solo lo hacías. Era mi trabajo, mi responsabilidad, pero yo nunca lo vi así. Yo siempre pensé que el trabajo de verdad era el de oficina, el de traje, el de aire acondicionado, y que lo que tú hacías era menor. Y ahora, ¿qué piensas? Que estaba completamente equivocado, que el trabajo de verdad es el que te rompe la espalda, porque ese trabajo te
Construye por dentro. Te enseña humildad. Te enseña valor. Me recosté en el sillón. Ricardo, ¿sabes qué es lo que más me dolió de todo esto? ¿Qué, papá? No fue que vendieras la casa. No fue el dinero. Fue que me vieras como descartable. Como si 72 años de vida, de sacrificio, de amor, no valieran nada. Él agachó la cabeza. Tienes razón. Y no tengo excusa. Solo puedo decir que me dejé cegar por Sofía, por sus papás, por esa vida que ellos tenían y que yo quería tener. Pensé que para ser alguien necesitaba dinero, casa grande, carro nuevo, y tú no encajabas en esa imagen. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba persiguiendo humo, que la vida que quería era vacía, y que la vida que tú me enseñaste, la de trabajo honesto, de sacrificio, de dignidad, esa era la real. Nos quedamos en silencio un rato, un silencio cómodo, como no habíamos tenido en años. Ricardo, dije finalmente, yo te perdono. Levantó la cabeza, con ojos vidriosos. ¿De verdad? Sí, pero perdonar no significa olvidar. Perdonar significa que ya no cargo con la rabia, que ya no te deseo mal, pero la confianza, esa se tiene que reconstruir, ladrillo por ladrillo, como una casa. Lo entiendo. Y sobre el dinero, papá, no quiero tu dinero. Lo sé, pero te voy a decir algo. Los 3 millones que puse para los gemelos en el fideicomiso, ahí siguen, y ahí van a seguir hasta que tengan 18 años, pero agregué una cláusula más. ¿Cuál? Que tú, como padre, tienes que escribirles una carta, cada año, una carta contándoles qué aprendiste ese año, qué errores cometiste, qué hiciste para corregirlos, y esas cartas se las van a dar a ellos cuando cumplan 18, junto con el dinero. Ricardo parpadeó. ¿Por qué? Porque quiero que ellos sepan que su papá no fue perfecto, pero que trató, que cayó, pero que se levantó, y que el dinero que van a recibir no es un regalo, es el resultado del sacrificio de su abuelo y la lección de su padre. Se limpió las lágrimas. Papá, eso es, no sé, ¿qué decir? No digas nada, solo hazlo. Lo voy a hacer, te lo prometo. Y otra cosa, Ricardo. ¿Qué? Quiero conocer a mis nietos. Su cara se iluminó. ¿De verdad? Sí, pero no en tu casa. Aquí. Tráelos este domingo. A comer. Yo cocino. Papá, no tienes que... Quiero hacerlo. Porque aunque tú y yo tengamos problemas, ellos son inocentes y merecen tener un abuelo. Gracias, papá. Gracias. Y en ese momento, algo cambió. No fue una reconciliación completa. No fue un final feliz de película. Pero fue un inicio de reconstrucción, de sanar, de volver a ser familia, pero en términos diferentes, con respeto, con límites, con dignidad. El domingo llegó. Ricardo tocó la puerta a las 12 del día, con Sofía y con los gemelos en carriolas. Abrí. Pasen. Entraron. Sofía se veía incómoda. Señor Javier, yo también quiero disculparme. Por todo. La miré. Ella había sido parte del problema. Había influenciado a Ricardo. Pero también era la madre de mis nietos. Sofía, lo pasado. Pero si vuelves a ver a mi hijo como una billetera, o si vuelves a despreciarlo por trabajar con las manos, te voy a sacar de esta casa. ¿Entendido? Ella tragó saliva. Entendido. Bien. Ahora siéntense. Preparé mole. El mole que Carmela me enseñó a hacer hace 50 años. Puse la mesa y comimos. Los gemelos estaban en sus sillas especiales, haciendo ruidos, riendo. Yo los miraba y veía a Carmela, veía a Ricardo bebé, veía continuidad. Después de comer, cargué a Ricardo Jr. Era pequeño, tibio, olía a bebé y se quedó dormido en mis brazos. «Te pareces a tu papá», le susurré, «pero espero que seas mejor hombre que él. Espero que aprendas de sus errores». Ricardo me miraba desde la mesa, con una sonrisa triste. «Papá, gracias por esto. No me agradezcas, esto es lo que debe ser. Familia». Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Ricardo venía cada 15 días, con los gemelos, a veces con Sofía, a veces solo. Hablábamos, de todo, de nada. Yo le contaba historias de su mamá. Él me contaba de su trabajo, de sus luchas, de cómo estaba aprendiendo a ser mejor hombre, y yo veía el cambio, real,
no perfecto, pero real. Un día me dijo, «Papá, estoy ahorrando para algún día comprar un terrenito y construir una casa como tú hiciste. Y vas a construirla tú mismo. Sí, bueno, con ayuda, pero con mis manos, como tú». Sentí orgullo, un orgullo que no había sentido en años. «Cuando estés listo, yo te ayudo». ¿De verdad? Sí, no con dinero, pero con mis manos. Todavía sé cargar ladrillos. Se rió. «Papá tiene 73 años. ¿Y qué? La edad no quita la experiencia». Y así, poco a poco, sanamos. No completamente, porque hay heridas que nunca cierran del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para volver a ser padre e hijo, con respeto, con límites, pero con amor. Un año después de la confrontación, Ricardo llegó un sábado, con una caja. «Papá, esto es para ti». «¿Qué es?» «Ábrelo». Abrí la caja. Adentro había un portarretrato, con una foto. Era yo, con Carmela, el día de nuestra boda. Una foto vieja que yo pensé que había perdido. «¿De dónde sacaste esto?» «La encontré en una caja de cosas de mamá que estaban en el ático de la casa que vendí. Antes de que el comprador se mudara, fui y rescaté algunas cosas. Esta foto, pensé que querrías tenerla». Miré la foto. Carmela sonriendo, con su vestido blanco sencillo. Yo con mi traje rentado. Jóvenes, enamorados, llenos de sueños. «Gracias, Ricardo. Esto significa mucho». «Lo sé, papá. Y también quiero devolverte otra cosa». «¿Qué?» Sacó un papel del bolsillo. Era una escritura. «¿Qué es esto?» «Es la casa, papá. La casa que vendí. La que era tuya». «¿Qué? Pero, ¿cómo?» «La compré de regreso. Bueno, no literalmente la misma. El dueño no quería vender, pero encontré otra igual, en el mismo barrio. 2 pisos, 3 habitaciones. Y la compré, con un crédito que voy a tardar 20 años en pagar, pero es tuya». «Ricardo, no». «Sí, papá, porque yo te quité una casa, y aunque esta no es la misma, es mi forma de decir lo siento. Y gracias». Tomé la escritura y leí, «A nombre de Javier Moreno». «Ricardo, esto es demasiado». «No, es lo justo, y no espero que vivas ahí. Sé que tu departamento te gusta, pero quiero que la tengas, para que la rentes, para que te dé ingresos, o para que se la dejes a los gemelos. Lo que tú decidas». Lo abracé. Por primera vez en años, lo abracé de verdad, con fuerza, con amor. «Gracias, hijo, gracias». Y en ese abrazo sentí que finalmente habíamos cerrado el círculo. Él había caído, había tocado fondo, y se había levantado, no como el hombre arrogante que me quitó mi casa, sino como un hombre nuevo, humilde, trabajador, un hombre que finalmente entendió lo que significa ser hijo y lo que significa ser padre. Esa noche, cuando Ricardo se fue, me senté en mi sillón, con el portarretrato de Carmela y yo en las manos, y le hablé, como siempre hacía. «Lo logramos, amor. Nuestro hijo finalmente aprendió. No fue fácil, fue doloroso, pero lo logramos». Y sentí desde algún lugar que no puedo explicar su respuesta. «Siempre supe que lo lograrías, Javier, porque eres el mejor hombre que conocí». Sonreí, y esa noche, por primera vez en años, dormí profundo, sin dolor, sin rabia, solo con paz. Los años siguientes fueron buenos, no perfectos, pero buenos. Ricardo siguió trabajando, siguió visitándome. Los gemelos crecieron, empezaron a caminar, a hablar, y cuando tenían 3 años, me llamaban Güelito, y venían corriendo a mis brazos cuando llegaban. Yo les contaba historias de su abuela Carmela, de cómo su papá era de niño, de cómo la vida te enseña lecciones duras, pero necesarias. Ricardo escribía sus cartas anuales para el fideicomiso, me las mostraba antes de entregarlas, y en cada una yo veía crecimiento, humildad, honestidad. Sofía también cambió. Dejó de ser la mujer superficial que conocí. Empezó a trabajar, a ayudar, a ser compañera, no solo esposa. Y aunque nunca fuimos cercanos, había respeto, y eso era suficiente. Renté la casa que Ricardo me compró, a una familia joven, y usé ese dinero para seguir haciendo donativos, para seguir ayudando, porque Augusto me enseñó algo con su herencia,
que el dinero solo vale cuando se usa para bien. Hice mi cirugía del corazón, fue exitosa, y ahora, a mis 75 años, me siento mejor que nunca. Y hoy, sentado en mi balcón, con un café en la mano, mirando el atardecer, pienso en todo lo que pasó, en cómo toqué fondo, en cómo la vida me devolvió lo que me quitaron, y en cómo usé eso no para vengarme, sino para enseñar, porque esa es la diferencia entre ser rico y ser sabio. Un hombre rico busca acumular, un hombre sabio busca construir, y yo construí algo más valioso que una casa. Construí una lección que mi hijo finalmente aprendió, y que algún día mis nietos van a aprender también, porque cuando tengan 18 años y abran ese fideicomiso y lean esas cartas de su padre, van a entender que la vida no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas y de cómo tratas a los que amas. Ricardo me llamó ayer. Papá, ¿puedo pasar mañana con los niños? Claro, los espero. Te quiero, papá. Y yo a ti, hijo. Y esas palabras, esas simples palabras, valen más que 12 millones de pesos, porque significan que finalmente, después de años de dolor, de traición, de caída, somos familia de nuevo, no como éramos antes, sino mejor, más fuertes, más reales. Hoy es domingo. Los domingos son especiales. Ahora, porque son el día que Ricardo trae a los gemelos, preparé el desayuno temprano, huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas calientes, pan dulce, café de olla, todo como a Carmela le gustaba hacerlo. Puse la mesa y esperé. A las 10 en punto, tocaron la puerta. Abrí y ahí estaban. Ricardo cargando a Ricardo Jr., Sofía cargando a Sofía Jr. Los niños ya tienen 4 años. Están grandes, habladores. ¡Güelito!, gritaron los dos. Corrieron hacia mí. Los abracé. Mis amores. ¿Cómo están? Bien. Papá nos trajo en su carro nuevo. ¿Carro nuevo? Miré a Ricardo. Él sonrió, un poco apenado. Bueno, nuevo para mí, usado, pero funciona. ¡Qué bien, hijo! Entramos, desayunamos. Los niños hablaban sin parar, de la escuela, de sus amigos, de sus dibujos. Ricardo Jr. quiere ser ingeniero, como su papá. Sofía Jr. quiere ser doctora para curar abuelitos. Cuando lo dijo, sentí que el corazón se me hinchaba. Después del desayuno, Ricardo me ayudó a lavar los platos, como antes nunca hacía. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez pensaste en no perdonarme? ¿En cortarme de tu vida para siempre? Me quedé callado un momento, secando un plato. Sí, pensé en eso muchas veces. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? 2 cosas. Primero, recordé lo que tu mamá me hizo prometer, que te daría todo. Y darle todo a un hijo no significa solo darle cosas, significa darle lecciones, aunque duelan. Y la segunda, que vi algo en ti. Cuando viniste, ese día hace 2 años, derrotado, sin trabajo, sin nada, vi miedo en tus ojos, pero también vi disposición para cambiar. Y eso era suficiente. Ricardo asintió. Terminamos de lavar y nos sentamos en la sala. Los niños jugaban en el suelo con unos carritos. Sofía leía una revista y yo miraba esa escena, una escena normal, familiar, y me di cuenta de algo. Esto era todo lo que siempre quise. No una casa grande, no millones de pesos, solo esto. Familia, reunida, en paz. Papá, dijo Ricardo, quiero contarte algo. Dime. Empecé a ir a terapia con un psicólogo. ¿De verdad? Sí, porque me di cuenta de que tengo problemas de autoestima, de necesitar validación externa, de medir mi valor por lo que tengo y no por lo que soy. Y quiero trabajar en eso, para ser mejor papá para ellos, señaló a los gemelos, porque no quiero que ellos crezcan con un papá que los hace sentir que no son suficientes, como yo te hice sentir a ti. Sentí un nudo en la garganta. Ricardo, el hecho de que reconozcas eso, de que estés buscando ayuda, eso me dice que ya eres mejor papá. Todavía tengo mucho que aprender. Todos tenemos mucho que aprender. Hasta yo. A los 75 años todavía aprendo. Él sonrió. ¿Qué has aprendido últimamente?
que perdonar no es debilidad, es fuerza, que dejar ir la rabia no significa olvidar, significa liberarte, y que la familia no es perfecta, pero vale la pena luchar por ella. Gracias por luchar por mí. Papá, siempre voy a luchar por ti, porque eres mi hijo y eso nunca va a cambiar. Nos quedamos en silencio un rato, viendo a los niños jugar, y en ese silencio había paz. Una paz que no existía hace 2 años, una paz que se construyó ladrillo por ladrillo, con paciencia, con dolor, con amor. Sofía se levantó. Señor Javier, ¿me permite usar su cocina? Quiero hacer un postre. Claro, Sofía, adelante. Ella fue a la cocina, y me quedé solo con Ricardo. Papá, hay algo más que quiero decirte. Dime. El dinero del fideicomiso, los 3 millones para los gemelos. ¿Qué pasa con eso? Quiero que sepas que nunca voy a tocar ese dinero, nunca voy a intentar sacarlo. Aunque las cosas se pongan difíciles, ese dinero es para ellos, y solo para ellos. Lo sé, hijo. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco, y sé que el hombre que eres ahora no es el hombre que eras hace 2 años. Se quedó callado. Luego dijo, a veces me despierto en las noches, y pienso en ese día, el día que te dejé en la pensión, y me pregunto, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude ser tan cruel? Ricardo, no te tortures. Ya pagaste por eso. Ya aprendiste. Pero es que no lo entiendo. Tú me diste todo. Y yo te traté como basura. Porque estabas cegado. Por la ambición. Por la presión social. Por querer ser alguien que no eras. ¿Y ahora? ¿Quién soy ahora? Ahora eres un hombre que trabaja con las manos. Que cuida a su familia. Que reconoce sus errores. Y que está tratando de ser mejor. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Quiero que los gemelos estén orgullosos de mí. Ya lo están, y lo van a estar más cuando crezcan y lean esas cartas que les estás escribiendo. Se limpió los ojos. Gracias, papá, por no rendirte conmigo. Nunca me voy a rendir contigo, porque un padre no se rinde. Los gemelos vinieron corriendo. Güelito, cuéntanos una historia. ¿De qué quieren que les cuente? De cuando eras joven. Está bien. Siéntense aquí. Los senté en mis piernas y empecé a contarles de cuando conocí a su abuela Carmela, de cómo trabajaba en una fábrica de muebles, de cómo ella era la mujer más hermosa que había visto, de cómo nos casamos con solo 200 pesos en el bolsillo, de cómo construimos nuestra vida juntos, ladrillo por ladrillo. Los niños escuchaban con los ojos grandes, fascinados, y Ricardo también escuchaba, porque esas historias él nunca las había escuchado con atención, siempre estaba ocupado, siempre tenía prisa, pero ahora, sentado en mi sillón, con su familia alrededor, finalmente escuchaba, finalmente entendía que las historias son importantes, que la memoria es importante, que saber de dónde vienes te ayuda a saber a dónde vas. Cuando terminé la historia, Sofía Junior preguntó, «Güelito, ¿y la abuela dónde está?» «Está en el cielo, mi amor, cuidándonos. ¿Nos puede ver?» «Sí, nos ve todo el tiempo, y está muy orgullosa de ustedes». «¿Y de papá también?» Miré a Ricardo. Él me miró de vuelta, con ojos esperanzados. «Sí», dije, «de papá también, porque papá aprendió algo muy importante». «¿Qué aprendió?», preguntó Ricardo Jr. «Aprendió que caer no es el final, que lo importante es levantarse. Y tu papá se cayó, pero se levantó, y ahora es un hombre mejor». Ricardo se limpió las lágrimas. Los niños lo abrazaron. «Te queremos, papá. Y yo a ustedes, mis amores». Sofía salió de la cocina con un flan. «Listo, postre». Comimos flan, tomamos café, reímos, y en esos momentos simples, en esos momentos cotidianos, encontré lo que estuve buscando toda mi vida. Felicidad. No la felicidad de las películas, no la felicidad perfecta, sino la felicidad real, la felicidad de saber que, a pesar de todo, a pesar de la traición, del dolor, de la caída, al final el amor ganó, la familia ganó. Cuando se fueron ya de tarde los abracé a todos, incluso a Sofía. «Cuídense, los quiero». «Y nosotros a ti, papá», dijo Ricardo. El carro se fue, y me quedé en la puerta, despidiéndolos con la mano, y cuando desaparecieron en la esquina entré, cerré la puerta,
y me senté en mi sillón, con el portarretrato de Carmela en las manos. Lo hicimos, amor. Salvamos a nuestro hijo. No fue fácil, pero lo hicimos. Y sentí su presencia, como siempre la siento en los momentos importantes, cálida, amorosa, orgullosa. Esa noche antes de dormir escribí algo, en un cuaderno viejo que tengo. Escribí las lecciones que aprendí en estos años, para que algún día cuando yo no esté, Ricardo se las pueda leer, y los gemelos también. Escribí, la vida te va a golpear, te va a tirar, te va a dejar sin nada, pero lo que defines quién eres no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Yo caí, perdí mi casa, perdí mi dignidad, perdí a mi hijo, por un tiempo, pero no me rendí, me levanté. Y ustedes también pueden hacerlo. No importa qué tan oscuro esté, siempre hay luz. A veces esa luz viene de lugares inesperados, de personas que ya no están, de memorias viejas, de actos de bondad que hiciste hace 50 años y que regresan cuando más los necesitas. Pero siempre hay luz. Y sobre la familia no es perfecta. Van a haber traición, van a haber dolor, van a haber momentos en los que quieras rendirte, pero no lo hagas, porque la familia cuando está rota puede reconstruirse, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, acción por acción, y cuando se reconstruye es más fuerte que antes, porque ya pasó por el fuego y sobrevivió. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche, junto con las fotos viejas, junto con las cartas de Augusto, junto con todo lo que es importante. Y ahora, mientras escribo estas palabras finales, quiero preguntarte algo. A ti, que estás escuchando esta historia, ¿tú qué piensas? Si tu hijo te traicionara, te dejara sin nada, ¿lo perdonarías? Y si lo perdonaras, ¿sería un perdón sin consecuencias? ¿O harías lo que yo hice? ¿Dejarías que tocara fondo para que aprendiera? Porque esa es la pregunta difícil. ¿El amor de un padre tiene límites? Yo te digo que sí, tiene límites. No límites de cuánto amas, sino límites de cuánto permites. Porque permitir que un hijo te destruya no es amor, es debilidad. Amor verdadero es enseñar, aunque duela, aunque cueste, aunque la gente te diga que eres cruel. Yo no fui cruel, fui justo. Y hoy, viendo a mi hijo convertido en un hombre de bien, sé que tomé la decisión correcta. Así que te pregunto de nuevo, ¿existe un límite para el perdón de un padre? ¿O un padre debe dar todo, siempre, sin importar qué? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu historia también importa. Tu opinión también importa. Y tal vez, solo tal vez, alguien que esté pasando por lo mismo que yo pasé, pueda leer tu comentario y encontrar fuerza, encontrar esperanza, encontrar la luz. Hoy tengo 75 años. No soy rico. Bueno, sí tengo dinero, pero eso no me hace rico. Lo que me hace rico es esto, tener a mi hijo de regreso, tener a mis nietos en mis brazos, tener paz en mi corazón. Eso es riqueza verdadera. Y si tuviera que volver a empezar, si tuviera que volver a vivir ese momento en la pensión, con una maleta vieja y el corazón roto, lo haría, porque ese dolor me enseñó algo. Me enseñó que un hombre no se mide por lo que tiene, se mide por cómo responde cuando le quitan todo. Y yo respondí con dignidad, con paciencia, con sabiduría y con amor. Amor duro, amor que enseña, amor que no rescata, pero tampoco abandona. Amor que dice, te voy a dejar caer, pero voy a estar aquí cuando te levantes. Y Ricardo se levantó. Y ahora caminamos juntos, no como antes cuando él era un niño y yo lo cargaba, sino como ahora, dos hombres, caminando lado a lado, con respeto, con amor, con historia. Esa historia que empezó hace 75 años, que pasó por la muerte de mi esposa, por años de sacrificio, por traición, por dolor, por una herencia inesperada, por justicia, por perdón y por reconstrucción. Esa es mi historia, la historia de Javier Moreno, un carpintero, un padre, un sobreviviente. Y si algo quiero que te lleves de esta historia es esto: nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para enseñar, nunca es tarde para perdonar, pero tampoco es tarde para exigir respeto, para poner límites, para decir hasta aquí,
Porque un hombre sin dignidad no es hombre, es sombra, y yo me negué a ser sombra, me negué a desaparecer en esa pensión, me negué a morir olvidado, me levanté. Con 72 años, artritis en las manos y el corazón roto, me levanté. Y si yo pude, tú también puedes. No importa qué edad tengas, no importa qué tan profundo hayas caído, siempre puedes levantarte, siempre puedes empezar de nuevo, siempre puedes enseñar, y siempre, siempre, puedes elegir la dignidad sobre la venganza. Yo elegí no destruir a mi hijo, elegí enseñarle. Y hoy veo los frutos de esa elección, y son dulces, más dulces que cualquier venganza hubiera sido. Así que, amigo que me escuchas, si estás pasando por algo similar, si un hijo te traicionó, si un familiar te dejó, si la vida te tiró, levántate, no por ellos, por ti, porque tú vales, porque tu historia no termina en el piso, termina de pie, con dignidad, con paz, con amor. Gracias por escuchar mi historia, gracias por estar aquí, y recuerda, la verdadera herencia que dejamos no está en los pesos, está en las lecciones, en las historias, en el amor que dimos, incluso cuando dolió. Que Dios te bendiga, y que nunca, nunca pierdas tu dignidad, porque eso es lo único que nadie te puede quitar, a menos que tú lo permitas.